Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy vamos a contar con la participación de un invitado que yo creo que cae como anillo al dedo en la situación en que estamos viviendo, porque yo creo que en momentos de ansiedad y de tensión hay que buscar a alguien que por lo menos le alivie la vida un poquito a uno. Y es un hombre que uno, de verlo, se me parece a un comediante también cuando lo presentemos a nuestro gran amigo Luis José Germán, que yo no sé si decirte, porque por la experiencia tú eres ex gordo, pero para el público y para todos los dominicanos, tú sigues siendo el gordo Germán, aunque tú no quieras. Pero tú eres ex gordo por lo que vemos y hemos venido viendo ya en los últimos años. Y eso, lógicamente, cuando yo digo que solamente uno viendo el rostro del amigo aquí, yo como que me evoco a un amigo tuyo, a Cuquín Victoria, que no tiene que hablar y yo lo veo y me río. Y yo te veo a ti y es como dice el chiste, yo solamente me río cuando veo cosas graciosas. Reírse de que... ¿Cómo estás, Luis José? ¿Cómo te sientes, hermano? Y gracias por estar con nosotros aquí. No, gracias a ti, Alberto, por la invitación. Mi Paloma me escribió y yo dije, pero ¿y qué va a hacer Alberto hablando conmigo? Un hombre tan serio, hablando... ¿De qué puede hablar Alberto conmigo? No, no crea, no crea, no crea. A uno le sale esa vena de humor que yo creo que vamos a empezar por ahí. Un hijo de Luis José Germán, de Nini Germán, y un hijo de doña Josefina, que lógicamente son íconos. Uno ya lógicamente no está con nosotros físicamente, pero sigue con nosotros más allá de lo que es la partida física. Sale un Luis José Germán, el gordo Germán, y yo te pregunto, hermano, eso viene, tú podrías decirnos que ahí hay un elemento alto de genética, o es el tú haber vivido al lado de esas dos personas siempre, o es una combinación de la genética de estar con ellos siempre, ideológicamente, y de la página patada, de educarte, de estudiar cada una de las cosas que haces, porque eres comunicador, eres productor, eres actor, eres humorista, o sea, una cantidad de cosas. ¿Qué tú puedes decir empezando por esta pregunta? Y mira que yo hago unos clavos en la pared de chuparse los dedos. Ah, tú ves, eso. Mira, lo vamos a poner aquí en nuestra biografía tuya, no faltaba eso. Mira, Alberto, tú sabes que si es una mezcla de muchas cosas. Nosotros somos 6 hermanos, 3 de padre y madre y 3 de padre, que todos los 6 tenemos el mismo sentido del humor. Yo diría que, por ejemplo, mi hermano mayor, José Luis, que tú lo debes conocer, que es subdirector, claro. es más sinvergüenza que yo. Lo que no exageres, no exageres, espérate. Bájale un chip. Es que él tiene que mantener una rectitud ante el público, pero es un sinvergüenza. Mis hermanas por igual tienen un buen sentido del humor y es eso. Nosotros... Menos mal que no dijiste que tu hermana también era sinvergüenza. No. Lo dejaste en sentido del humor. Sí. Fuiste cuidadoso con eso. Sí, porque los sinvergüenzas somos los hombres. Pero... ahí si no se quejan las mujeres de nosotros, cuando nosotros decimos que en esa cosa nosotros somos los que tenemos ese título. Otros sí, en esto ellos dicen, no, si las mujeres somos esto. Y los hombres no, los hombres son una cosa bonita, si hacen una cosa. Totalmente. Pero aquí están conformes. Hay que seguir la ola para no ofender. Sí. Entonces, nosotros nos criamos bajo un sistema de crianza donde no había estrés, donde los problemas no pasaban de la puerta de la habitación de mis padres, donde todo era alegría, donde todo era sinvergüencería, donde, óyeme, no te estoy diciendo con eso que no había rectitud, que no había disciplina, ni nada de eso, pero todo era bajo una sonrisa. Mi papá, como mencionaste, yo no recuerdo un día de haber visto a mi papá incómodo. Incluso cuando él lo intentaba, no podía terminar la secuencia. Y sí, y con el tiempo, pues entonces, como uno empezó joven a lidiar con el arte, con personas también de esa misma sangre, Freddy Vera, Cuquín Victoria, pues entonces la misma gente de teatro, Franklin Domínguez, Pepito Guerra, que fue mi profesor, eran gente liviana, eran gente con un sentido del humor muy amplio. Entonces cuando yo llego a ser
en el medio artístico, que entro al medio artístico, pues entonces empiezo a hacer comedia. Entonces, profesionalmente, pues rellené mi hechura. Y Luis José, con esto tú me quieres decir que tu padre, hasta dándote un boche, te daba el boche no guapo, te daba el boche con rectitud, pero no con una cara de enojo como una costumbre de dar los boches a todos. ¿Y tu mamá cómo entraba en ese asunto? ¿Él se mantenía al ladito o tenía el mismo carácter también? No, al contrario. Mi papá era el sinvergüenza de la casa. Mi mamá era la que había que respetar. La de la chancleta. Sí, señor. La de la chancleta era mi mamá. Y nosotros, o sea, inmediatamente mi papá, por ejemplo, decía, habla con tu mamá, yo mejor no lo hacía. Para evitar. Porque yo sabía por dónde venía la cosa. Entonces siempre nos mantuvimos así. Y creo que funcionaba porque ya después de grande, por ejemplo, mi mamá siempre le echaba esa culpa a mi papá de que mira, por tú estás de sinvergüenza, mis hijos crecieron entendiendo que yo era la desgraciada de la casa. Qué cosa tan grande. Pero no, pero siempre hubo respeto, nosotros tampoco éramos muy muchachos de tampoco de que nos llamaran mucho la atención. Una pregunta, Luis José, oye, tú acabas de mencionar figuras que aunque tú has trabajado con ellos y te vemos trabajando con ellos, pero son dos generaciones distintas. El caso de Cuquín Victoria, el mismo caso también, que en paz descanse, que no ha muerto tampoco, del gran Freddy Veragoico y otros comediantes más que son una generación y un poquito más por encima de ti, pero tú te sientes cómodo y hasta en cierta forma no, no tanto esa diferencia generacional de ustedes hacer las cosas que hacen cuando las han hecho juntos. El mismo, este muchachito también, Jochi Santos, que tú has trabajado con él también, que o él ha trabajado contigo, han trabajado juntos. Pero yo te pregunto, José Germán, que hay una generación, lógicamente, tuya y una más para abajo de ti, más joven que tú, de comediantes, con la cual por una razón u otra, y yo te quiero hacer la pregunta, ¿tú no te sientes quizás en sintonía con alguno que otro o entiendes que no se da la química que debe darse para que las cosas salgan bien? ¿O simplemente no se ha presentado la oportunidad de yo verte a ti con algunos comediantes quizás de la nueva generación que no te he visto, por lo menos particularmente yo, en los espectáculos importantes que tú has hecho con ellos? ¿Qué tú no puedes decir de eso? Sí, Alberto, mira, tú has mencionado un punto muy interesante que quizá mucha gente desconoce con el factor generacional. Cuando yo empecé a trabajar con Freddy, que fue una coyuntura que se dio, yo creo que fue el azar o la suerte, no sé cómo explicarlo. Yo tenía 21 años. Y es como tú mencionas, o sea, eran generaciones ya, o sea, estamos hablando de Freddy Vera, que es la generación de mi papá, Claro. me llevaba 50 años fácil, y yo era un muchachito haciendo comedia con un señor que tiene toda una vida y toda una trayectoria haciendo humor y a qué nivel y con qué cultura. Entonces, cuando a mí se me ofrece, cuando Freddy me ofrece trabajar con él, yo de una vez me fui donde mi papá, fue el primero, obviamente, además de que eran compadres, y Freddy no lo sabía. Freddy no sabía que estaba contratando al hijo de Nini. Wow. Después fue que se enteró y me dio un cocotazo. Me dice, ¿y tú, muchacho de mierda? Y yo le dije al viejo mío, le dije, mira, yo no sé cómo hacer esto. Porque yo quizá puedo ser un fresco, puedo tener alguna soltura, pero yo no sé cómo lograr sacarle la lengua a Fred. Entonces me dijo... Y esa química se daba porque, oye, uno nada más revive esas carcajadas que se producían entre tú y Freddy y entre otros más, pero entre tú y Freddy parecían dos personas que eran contemporáneos, que eran dos personas que se conocían de muchos años, porque, digo, Freddy era un hombre
espontáneo. Freddy un hombre que no sacaba una risa ficticia jamás en la vida. Si Oh, sacaba la risa era porque la sentía. Y lógicamente, y si contigo se expresaba así, era porque se sentía motivado a reírse. Igualmente tú con él. Aunque tú sí. siempre te reías serio. Porque tú aún, parte de tu comedia es hacer el chiste y quedarte como serio para que todo el mundo se ríe y tú serio. Sí, 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 precisamente era la inquietud y la mortificación de nosotros cuando empezamos a trabajar con él. Pero entonces rebusqué la manera de entender porque lo asociaba con mi papá. Cuando yo pisaba el set de televisión con Freddy, yo imaginaba que estaba hablando con mi papá. Y mi papá y yo siempre tuvimos una comunicación muy fluida y muy de chistes y muy improvisada. Y por eso fue fácil para mí quizá poder hacer sentir a Freddy como parte de mi generación y viceversa. Con respecto a los otros muchachos, los jóvenes de ahora, que no nos llevamos mucho, pero que yo No, empecé no, hace 20 y pico de años. Entonces, claro. yo siento, quizá no es un asunto de que no es que no haya química, es un asunto de que primero no se ha dado la oportunidad, porque yo me he dedicado a la producción también y a la actuación ya de manera más, Claro. quizá por algún aspecto dramático y todo lo demás, pero quizá por un asunto también de estilo, Okay. porque luego de que Freddy eh, se nos va, creo que con él se nos va también el estilo de hacer humor. Freddy marcó un sello con personajes, con rutinas, la forma de entrar a los espacios televisivos para hacer humor, que era Claro. muy característico de la escuela de Freddy Vera. Y hoy en día estamos también en una generación de digital, de redes sociales, que lo que están haciendo estos muchachos es maravilloso. Es Claro. maravilloso. Y no es que yo no me sienta capacitado para hacerlo, pero es una cuestión como de clic y de tiempo, de que yo no me sienta quizá para hacerlo, pero eso vendrá. Claro, claro que sí. Luego, hermano, uno siempre ha oído lo siguiente. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. Yo lo percibo así igual. Como que es mucho más fácil hacer llorar a una persona que hacer reír a una persona. O sea, para tú hacer reír a alguien, tú tienes que tener un talento especial para hacer llorar un hecho en sí, de por sí, aunque tú no sepas quizás manifestar la expresión de sentimiento, de tristeza, hace llorar al otro. Pero para tú hacer reír a una persona, tiene que haber esa mezcla de talento, de gracia, de estilo y una serie de cualidades. Tú verdaderamente te has, aunque estás trabajando ya la parte dramática, ya has trabajado parte dramática, yo no recuerdo, salvo yo creo en un personaje que hiciste, que si mal no recuerdo, en la que en ese personaje hacías un papel donde tocabas fibras, las otras fibras, no la fibra de la risa, de la alegría, sino la fibra quizás del recogimiento, la fibra no voy a decir de la seriedad, porque sino de otro ambiente que no es la risa natural que tú provocas. ¿Tú entiendes que es más fácil hacer llorar que hacer reír a la persona? Sí, sí. Es más fácil porque todos nosotros tenemos sensibilidades y emociones. Hemos vivido momentos difíciles, marcados, hemos perdido familiares, amigos. Nosotros tenemos dolor. Todo el ser humano tiene dolor. Entonces es más fácil uno poder sembrar un sentimiento nostálgico en una persona. Claro. Es más fácil porque todos tenemos ese recurso emotivo dentro de nosotros. Pero la risa es muy difícil. Es difícil desde, no es solamente interpretarla, es saber escribirla, es saber dónde ponerla, porque todo es una danza. La comedia es una danza que tú vas cogiendo el ritmo hasta, ¡pum!, estallar en la risa. Entonces, es una técnica, y es como tú mencionabas, ya a la hora de interpretación vienen muchos factores, desde creerse uno lo que está haciendo por más ridículo que se vea, Claro. hasta
que el público te acepte de una manera graciosa. Son muchos factores. Uno tiene la bendición de que uno cae en gracia para muchas personas, y uno con el tiempo, pues, uno lo retoca y uno lo profundiza y lo perfecciona y todo lo demás, pero es muy difícil la comedia. Y José, nosotros vemos en ti y vemos en otros comediantes, pero en ti era una persona que has caracterizado muchos personajes incluso, perdón, que se mantienen durante muchos años, que tú siempre lo vas a poder seguir caracterizando. Porque Freddy Belagoico es un personaje que tú puedes caracterizarlo siempre y siempre va a provocar risa, porque es una persona que prácticamente quedó impregnada en el sentimiento de todos los dominicanos, y la gente todavía ve a Freddy Belagoico y no lo proyecta como que no existe físicamente, lo proyecta como una persona que está viva, como otros más también que siguen vivos. Ahora, tú también has caracterizado personajes que lo has hecho de una manera genial, pero personajes que el momento histórico te han provocado a ti hacer ese personaje y lo has hecho con éxito. Pero te pregunto a ti, esos personajes que tú lograste y tuvieron una gracia increíble, pero ocuparon un lugar histórico, cronológico en tus caracterizaciones, por una razón u otra, si esa persona deja de tener una preponderancia en el escenario, vamos a decir, público, ya como atractivo tuyo no es, vale la redundancia, no es atractivo. Y tú sabes a qué me refiero. Vamos a poner un caso. ¿Quién hacía más reír que tú hace apenas un año con tus caracterizaciones de nuestro distinguido amigo Gonzalo Castillo? Pero es un momento, por lo que él representaba, pero uno se explotaba de la risa, uno se explotaba, oye, a ti, cuando te preguntaban de oratoria y tú decías que tú orabas todos los días en la noche, que tú eres un hombre que sabía mucho de oración porque tú orabas todos los días. Pero yo te pregunto si esos personajes se siguen causando gracia o tú lo tienes reservado o lo tuviste por el momento histórico que te costó, que te hizo a ti representarlo. Sí, es bueno que tú, que tú recalques eso puntualmente. Mira, en el caso, por ejemplo, de Freddy. Puse un ejemplo, pero hay otros más. Sí, sí, en el caso, por ejemplo, de Freddy, por un asunto ya quizá personal, de emotividad, luego de su partida, pues entonces terminé con eso. Yo creo que la última oportunidad que tuve para la película. una película. No fue una imitación, sino una interpretación. Pero, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, como tú bien mencionaste, fue algo de momento, fue algo que tenía que hacerse en ese momento. Era un personaje, yo le agradezco mucho, si estaba bien o mal manejado, pero las caracterizaciones son esas cosas, son exagerar los detalles que caracterizan a esa persona. Y con Gonzalo, pues, era bastante fácil, vamos a decir. Y déjame decirte, al que lo caracteriza, por la razón que sea, algún nivel de importancia tiene. Porque tú no vas a caracterizar a un cualquiera, uno que nadie ni siquiera lo conozca. Pero como tú señalas, son momentos que cumplen, vamos a decir, su etapa, y quién sabe si se repiten algunas etapas. Vamos a tomar. A mí me decía, por ejemplo, para cerrar ese tema de Gonzalo, cuando yo lo imitaba, me decían, pero ¿y él no te ha llamado? Y yo le decía, es que yo no creo que él le interese que yo lo llame, que él me llame, porque yo, en vez de sumarle, yo creo que yo parecía como que era Abinader que me lo mandaba a hacer el personaje. Eso tiene su capicula, como dice, porque él sonaba contigo, aún en esa forma, pero sonaba. Vamos a tomar nuestra primera breve pausa, hermano Luis José, para continuar conversando con este amigo que yo al inicio de la conversación dije que aquí nos íbamos a liberar de estrés. Y yo particularmente, que tú me dijiste al principio, dije, ¿cómo yo voy a hacer algo contigo, un hombre serio? Tú no sabes si hay un sinvergüenza detrás de este serio también, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra. Continuamos después de esta breve pausa con nuestro distinguido invitado, Luis José Germán.